otra clase. Bueno, esta vez pues vamos a ver lo que es el sistema osteomuscular. El sistema osteomuscular, pues como nosotros conocemos, en el organismo, en el cuerpo humano existen varios aparatos y sistemas. Entre esos tenemos el sistema osteomuscular. El sistema osteomuscular vamos a tener aquí las enfermedades que se presentan a través del mismo. ¿Qué es el sistema osteomuscular? Es todo lo que compete al sistema óseo y los tejidos blandos, es decir, los músculos, ¿no? Los trabajadores, está demostrado que en estadística que vimos en la primera clase, parece que fue, observamos que las mayores lesiones que se presentan con más frecuencia son las osteomusculares. Tenemos diversos tipos de lesiones. Tenemos las lesiones a nivel de la columna, tenemos las lesiones del manguito rotador, tenemos el síndrome del túnel carpiano, tenemos lesiones como la tendinitis, tenemos lesiones como la hernia discal. Entonces, son diferentes tipos de lesiones que si nosotros vamos a hacer un análisis de la misma, vamos a entender que estas se dan por factores de riesgo que se presentan o por el tipo de actividad que realiza el trabajador en este caso, ¿no? Hay situaciones que se dan cuando el trabajador hace caso omiso o cuando abusa de ciertas actividades, ¿no? Hay actividades que entendemos que son actividades relativamente donde se debe de tener una concentración muy extrema, donde no se debe exagerar, y hay situaciones que también, pues, viendo el porcentaje y la frecuencia de género, en cuanto a en qué personas se presentan más frecuentes este tipo de lesiones, mira, si se presentan este tipo de lesiones, tenemos que son en las mujeres, donde hay mujeres que sabemos que realizan trabajo o labores de personas en este caso, eh, de personas eh, de género masculino, ¿no? Sabemos que hay mujeres que realizan ese tipo de trabajo, en la cual pues se da por entendido de que hay que tener mucho cuidado con estas acciones que ejerce la mujer, y por eso es la alta frecuencia de este tipo de lesiones en ellas. Bueno, vamos a proyectar la diapositiva para poder entender las lesiones del sistema osteomuscular. Bueno, ahí tenemos. Las enfermedades del sistema osteomuscular pues se generan cuando se rompe el equilibrio y la relación que guarda entre sí las diferentes partes del cuerpo. La exposición a factores de riesgo de postura, el no cumplimiento de las normas ergonómicas del material de oficina, el manejo de elementos pesados, entre otras, ¿no? Ustedes ven en este gráfico tenemos prácticamente, yo he emitido este gráfico porque aquí tenemos lo que es el conglomerado de la columna, tenemos prácticamente un individuo que a veces por situaciones laborales extremas presenta dolores a nivel de la región lumbar, presenta dolores a nivel del hombro, presenta dolores a nivel cervical. ¿Pero por qué se da? Una sobrecarga, ¿no? La sobrecarga que en muchos de los casos es por movimientos repetitivos o por cargas pesadas, o en su defecto, en menos frecuencias por factores psicosociales que se pueden dar, como es la sobrecarga de trabajo también, o el tiempo que ellos están laborando. Entonces, ya. Ya. ¿Qué son las lesiones musculoesqueléticas? Son situaciones de dolor, molestia o tensión de algún tipo de lesión en la estructura anatómica del cuerpo. Son lesiones que afectan a los tejidos blandos del aparato locomotor, de los huesos, ligamentos, músculos, tendones, nervios, articulaciones y vasos sanguíneos. Sí, todo este conglomerado corresponde a los tejidos blandos, ¿no? Y aquellos tejidos blandos que provocan cuando son sometidos a una sobrecarga,
de estrés, a una sobrecarga de esfuerzo, hay este tipo de lesiones. Nadie está exento, por muy fuerte que nos parezcamos, por muy jóvenes que digamos que somos y que vamos a resistir, no. Siempre estas lesiones pueden aparecer a largo plazo o a corto plazo. Entonces, eso tiene que tener una visión muy exhaustiva de parte de quienes hacemos el conglomerado de medicina, de parte de quienes hacemos el área de seguridad y poder prevenir, pues, porque si no se previene, no se realizan procedimientos de seguridad que vayan enfocados a disminuir este tipo de lesiones, pues bueno, vamos a tener una gran cantidad de personas que van a estar con este problema, ¿no? Porque sabemos que nosotros mismos nos hemos sobrecargado, nos hemos esforzado. Incluso vamos a decir, poner en ejemplo a ustedes. En la casa mismo podemos tener alguna actividad que sea de mucho esfuerzo, donde nosotros estemos prácticamente acudiendo a la misma y ese tipo de situaciones, bueno, de un día para otro nos comienza a doler el cuerpo, tenemos fatiga y esos son prácticamente los signos y síntomas que se presentan, que hacen su aparición cuando hay este tipo de sobrecarga, ¿no? Estas lesiones pueden aparecer en cualquier región corporal, aunque se localizan con más frecuencia en las distintas alteraciones musculoesqueléticas, como por ejemplo, como ya hablamos, las diferentes lesiones, la tendinovitis, la tendinitis, el síndrome del túnel carpiano, la epicondilitis, la bursitis, la hernia discal, contractura lumbar y cervicalia y otras. Hay muchas enfermedades que hacen su aparición de acuerdo a la actividad que se desarrolla. Entre las enfermedades osteomusculares más comunes tenemos las tendinitis, ¿no? ¿Qué es un tendón? Para que ustedes puedan entender. El tendón prácticamente es el origen de un músculo. Sí, ahí es donde se insertan los músculos, ¿no? Ustedes observen aquí, aquí tenemos el tendón, este es el tendón de Aquiles, sí, el de color gris, ustedes observan, y el color ya casi rojizo es el músculo, ¿no es cierto? Aquí vemos con la flechita señalado, hay una lesión prácticamente del tendón que puede ser una tendinitis, es decir, la inflamación del tendón, ¿no? Tenemos que aprender a interpretar esta terminología. Cuando hablamos de terminologías como itis, es inflamación, ¿no? Entonces aquí estamos frente a una tenosinovitis de Kervay. Es decir, de Kervay porque es a nivel de la tabaquera anatómica de la muñeca. Sí, esta es una lesión prácticamente común, no tan solo en aquellos trabajadores que hacen esfuerzos, sino también en los oficinistas. En las secretarias hay un alto índice de este tipo de lesiones, ¿no? Donde prácticamente el tendón extensor común del dedo pulgar es el que se ve lesionado. Y aquí, como ustedes observan en la gráfica, ese color rojizo pues está enfocando de que existe una inflamación a nivel del tendón, ¿no? La artrosis es otra de las enfermedades osteomusculares que se presentan a nivel laboral, ¿no? ¿Qué es la artrosis? Como observan ustedes en la gráfica, vemos una articulación normal donde encontramos los tejidos que conforman la articulación. Tenemos, bueno, sabemos que la articulación está formada por dos huesos, ¿sí? Aquí entre el hueso tenemos el cartílago y el cartílago es el que prácticamente se nos va deteriorando conforme avanza el tiempo. Si, por ejemplo, nosotros ya a partir de los 30 años en adelante ya tenemos un proceso degenerativo de los cartílagos a nivel de todo nuestro cuerpo. Hay personas que este proceso degenerativo se acelera, hay otras que se estabiliza. ¿Cuándo se acelera? Se acelera cuando hay una sobrecarga de trabajo, cuando el sistema biológico de la persona no es el apropiado y los colágenos no tiene una disminución de colágeno, o cuando hay una sobrecarga de peso corporal en este caso, no de trabajo sino corporal. Las personas que son obesas, las personas que son gorditas, tienen probabilidades altas de sufrir de artrosis a nivel de la rodilla, cadera o a nivel del tobillo, ¿no? Aquí tenemos una artrosis prácticamente ya, una lesión prácticamente ya formada. Miren la artrosis, que es el proceso degenerativo del cartílago, ¿no? Aquí vemos ya el hueso irregular,
esta es una artrosis bastante avanzada y que por ende pues este tipo de lesiones ya conlleva en una parte final a una cirugía, ¿no? Donde tendrán que aplicarle lo que son prótesis para poder tener el paciente una mejor calidad de vida. Las lumbalgias es otra de las lesiones, ¿no? ¿Cómo se presentan las lumbalgias? Las lumbalgias se van a presentar a nivel lumbar, sí, específicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué se presentan? Se presentan por problemas posturales en nosotros mismos, ¿no? A veces, de pronto, ustedes como estudiantes están realizando alguna tarea y están en una postura inadecuada. Seguramente se van a levantar con un dolor a nivel de la parte baja de la espalda, ¿no? Denominada lumbalgia. Cuando realizamos una actividad en posturas inadecuadas, también provoca este tipo de lesión. Cuando realizamos sobrecarga de esfuerzo y no realizamos de manera adecuada, también nos va a doler. Cuando tenemos movimientos repetitivos en una sola dirección, también va a haber un dolor. Cuando estamos demasiado tiempo parado en la posición militar que llamamos, es decir, en forma firme, también nos va a doler. Entonces, este dolor de espalda puede aparecer también debido a traumatismo, una caída, puede ser con un levantamiento de algún objeto que esté en el piso pesado. Y bueno, hay muchas situaciones que provocan este tipo de lesión y que van a provocar, también puede ser causada por trastornos biológicos y también pues por procesos degenerativos de la misma. Esa es la lumbalgia. La realización de movimientos repetitivos va a provocar lo que es el síndrome del túnel carpiano a nivel de la muñeca, ¿no? Aquí vemos en la gráfica una persona que ya prácticamente está presentando signos y síntomas, donde observamos pues que prácticamente este tipo de lesión limita las acciones normales, las actividades normales de toda persona, ¿no? Vemos que por la utilización inadecuada del mouse, provoca un proceso inflamatorio y de compresión a nivel del túnel carpiano. Por eso se denomina lesión del túnel carpiano, ¿no? Bueno, aquí tenemos una impotencia funcional, que es otra de las lesiones por las cuales la persona asiste también a los centros médicos y que también pues, puede ser objeto de un trabajador, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Suelen manifestarse como dolor a las articulaciones, sensación de hormigueo en el brazo, en la pierna, sí, o pérdida de sensibilidad y hormigueo. Esos son síntomas prácticamente que revisten mucha importancia y que se dan en casos de que la persona tenga una lesión a nivel lumbar y que pueda estar comprometiendo lo que es el nervio ciático, ¿no? Entonces, estas lesiones del nervio ciático te provocan una impotencia, ¿sí? O puede ser a nivel del brazo también, que te provoque una sensación de pérdida de sensibilidad o de hormigueo. Entonces, entre los trastornos de espalda, aparte de la lumbalgia, también tenemos lo que es la dorsalgia o la cervicalgia, ¿no? Dorsalgia porque está en la parte dorsal y cervicalgia porque es en la parte cervical, ¿no? Aquí vemos en la gráfica esta persona, pues que prácticamente cuando uno tiene un síntoma, automáticamente lo que hace es inhibirse. Sí, inhibirse, se encoge por el dolor, trata de adoptar la mejor postura para evitar el dolor, pero a veces el dolor es insoportable, que ninguna postura es la adecuada para él, ¿no? Entonces, entre los síntomas tenemos dolor localizado en la parte baja o irradiado hacia las piernas. Las causas principales, bueno, el esfuerzo, levantar, depositar o tirar cargas pesadas, el trabajo físico muy intenso, posturas forzadas del tronco, las vibraciones transmitidas al cuerpo a través de los pies o tensiones nerviosas. Entonces son diferentes tipos de factores que están incidiendo para que se presenten estos trastornos de la espalda. Los trastornos del cuello, los síntomas va a ser
El dolor, uno de los primeros síntomas es el dolor. Otro de los signos que pueden aparecer es la tumefacción a nivel de los músculos del hombro, la contractura muscular, puede haber calentura a este nivel, y por ende, pues cuando existen todos estos signos y síntomas, automáticamente hay pacientes que incluso tienen probabilidades muy altas de presentar cefaleas, pueden presentar migrañas. Entonces hay situaciones que también por la limitación de los movimientos, pues provoca una limitación también y una dificultad para desarrollar un trabajo. Entonces, estos dolores a nivel del cuello, pues se los denomina como síndrome cervical, ¿no? ¿Por qué se le denomina síndrome? Porque el síndrome es la acumulación de signos o la aparición de signos y síntomas. Por eso se le denomina síndrome, ¿no? En los trastornos de hombro, pues bueno, la rigidez a nivel de los hombros se dan más que todo en el descanso. Sí, si nosotros elaboramos, vamos a mantener esa actividad donde los músculos están activos, pero cuando ya llegamos a casa, a veces ya con el reposo nos provoca una tensión a nivel de los hombros y esto automáticamente conlleva un dolor, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las causas? Los movimientos forzados de los brazos, cuando se realizan movimientos por encima, sí, del cuerpo, es decir, por encima del hombro, ¿no? Hay movimientos como para coger, agarrar algún objeto y se lo realiza por encima del hombro, y estos movimientos repetitivos van a provocar una tensión a nivel de lo mismo. Entonces, es muy importante, por eso que las posturas, cuando ustedes vean a un trabajador que está de pronto subiendo algún objeto, así no sea pesado, por encima de sus hombros, es decir, en las perchas donde son más altas con relación a la estatura del trabajador, pues ellos lo que pueden hacer como prevención para este riesgo, ubicar una escalera y ahí subir el objeto que va a subir, para evitar, puede ser incluso una carpeta que no tenga mucho peso, pero simplemente el movimiento por encima del hombro ya va a provocar alteración. Los trastornos del codo, bueno, tenemos algunos trastornos del codo. El codo es muy importante para ciertos movimientos, más que todo para los movimientos de flexo-extensión, y podemos tener tendinitis, podemos tener epitroclitis, que son prácticamente los tendones que están ubicados dentro del codo, sí, para provocar una flexión y extensión del antebrazo. Entonces, estos problemas se presentan asimismo por sobrecarga, por movimientos repetitivos que se puedan dar a nivel del codo. Aquí tenemos el síndrome del túnel carpiano, que son trastornos a nivel de la muñeca, ¿no? Observen el gráfico, este prácticamente es un paquete nervioso que nosotros lo llamamos. El paquete nervioso está formado por tendones, por el nervio mediano, por el hueso carpo, por el ligamento transverso del carpo, ¿no? Esto de aquí, como ustedes observan, está formando como un puente, ¿no es cierto? Este puente de aquí, donde está el músculo transverso, y por debajo de él pasan prácticamente por un túnel, sí, este paquete nervioso, que cuando realizamos movimientos repetitivos de la muñeca en flexo-extensión, este paquete nervioso se inflama. Esto se inflama, sí, y automáticamente, como se inflama y existe un estrechamiento de este canal, esto provoca mucho dolor, ¿no? Dolores muy intensos, que reviste un tratamiento muy eficaz para poder deliberar este tipo de inflamación, que en muchos de los casos termina en cirugía, ¿no? Bueno, y los factores de riesgo, tenemos algunos factores de riesgo que van a provocar estas lesiones osteomusculares. Por ejemplo, aquí lo que les decía antes, ¿no? Si vas a levantar alguna carpeta o algún objeto por encima de los hombros, esto de aquí es una postura inadecuada, ¿no? Tiene que hacerlo siempre a nivel de los hombros. Tratar de, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, una escalerita para que llegue, hagas el movimiento en forma horizontal. Aquí vemos a esta persona que está prácticamente en su oficina y está cogiendo algún objeto en una manera inadecuada. Miren la postura que está adoptando.
prácticamente está ejerciendo un movimiento de rotación, sí, de su cuerpo que no es el adecuado, ¿no? Aquí lo que tendría que hacer es ubicar una silla giratoria con ruedas para que él pueda girar y hacer el movimiento, sí, de manera eficaz, porque aquí lo que está provocándose es un daño a nivel de su espalda, ¿no? Aquí esta otra persona, observamos que está llevando una carga de un solo lado, ¿no? Tiene que ser una carga bilateral y con el mismo peso. Tratar de ir de manera equilibrada, porque aquí lo que está haciendo es, miren, el hombro donde ejerce la mayor fuerza automáticamente se eleva y el hombro donde pasa relajado automáticamente desciende. ¿Qué provoca aquí? Lo que va a provocar es que se aumente la fuerza en este brazo y una escoliosis por la descarga que está haciendo en el mismo brazo, ¿no? Aquí observamos a dos personas que están agarrando un objeto. Sí, bueno, esta persona lo está haciendo de manera correcta. Miren, está concluyéndose y prácticamente descendiendo su cuerpo. Esta persona no. Esta persona lo que hace es tratar de agarrar el objeto con las rodillas extendidas y el tronco flexionado, que es una postura inadecuada donde hay siempre alteraciones a nivel de la región lumbar, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones va a presentar, son factores de riesgo mecánicos que se van a presentar y hay otros tipos de factores de riesgos mecánicos que, bueno, ya lo podemos citar más adelante para su conocimiento. Existen también factores psicosociales, ¿no? Por ejemplo, el trabajo monótono, la falta de control sobre la propia tarea, malas relaciones sociales en el trabajo y penosidad percibida, presión de tiempo. Bueno, el trabajo continuo que se desarrolla de manera monótona no puede estar dando efecto siempre y cuando se lo realice de una manera ideal, ¿no? Adoptando las posturas adecuadas. Pero cuando ya se hacen posturas inadecuadas y movimientos repetitivos, bueno, ahí sí viene una alteración. La falta de control sobre la tarea propia, cuando nosotros tenemos tareas y no nos hacemos un programa, decir, bueno, hoy día voy a iniciar con tal tarea para culminar en tal tiempo y así sucesivamente. Cuando no tenemos ese programa y estamos desordenados prácticamente haciendo una cosa y después tratando de hacer la otra, eso también nos recarga de estrés. Las relaciones sociales en el trabajo. Normalmente ustedes como estudiantes también las relaciones entre sus compañeros no son buenas, entonces eso les recarga a ustedes, les provoca un malestar, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que mantengan unas relaciones sociales idóneas para poder desempeñarse y desarrollarse dentro de sus actividades. La penosidad pervasiva o presión de trabajo. Bueno, hay situaciones que se presentan cuando, en este caso, el empleador o el jefe sobrecarga de trabajo a ciertas personas, ¿no? Eso también te va a provocar un estrés, te va a provocar una tensión que te puede conllevar a una enfermedad profesional. Los factores del entorno del trabajo, aquí como ustedes ven, tenemos los diferentes factores de riesgo que se pueden presentar. Tenemos el ergonómico, el mecánico, el químico, el eléctrico, el físico-químico, el biológico, el público, los psicosociales y el ambiental, ¿no? Son factores de riesgo que lo vivimos a diario. No es que nadie está exento de un factor de riesgo. Incluso hasta en nuestras mismas casas estamos nosotros sujetos o expuestos a cualquier riesgo que se nos pueda presentar, ¿no? Entonces, a diario se presentan estos riesgos, pero la mejor manera de poderlos mitigar o disminuir sería a través de inducciones, a través de charlas por medio escrito o por medio hablado, ¿no? Ya depende de cómo se organice, en este caso, la institución o la empresa donde existan más de 6 trabajadores. Tenemos aquí también, bueno, en lo físico podemos tener la temperatura, la iluminación, la humedad, el mal diseño del puesto de trabajo y otros factores de doble jornada, diferenciación de género y muchas cosas, ¿no? Entre tantas, porque hay otras más que si nosotros vamos
a ir identificando y desarrollando cada uno de los riesgos que nosotros conocemos, pues bueno, vamos a tener un sinnúmero de factores en el entorno del trabajo que se pueden presentar. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Chicos. Yo no. No tengo ninguna duda. ¿Cómo? Yo no, profe. Ya. Esa es la clase de las enfermedades del sistema osteomuscular, ¿no? Donde ustedes van a confirmar, van a corroborar de que las que son más frecuentes son estas, ¿no? Y hay que tener un tino muy especial y un enfoque para poder analizar estos tipos de enfermedades que ustedes a diario pueden ver en el área profesional en el futuro o en su defecto en el área de práctica cuando tengamos ya la parte presencial. Pero bueno, chicos, esta es la clase. Yo les estoy dejando la grabación igual. Ya voy a ver